Flashman. Buenos días, mis amados hermanos, hermanas y amigos que se conectan a nuestros devocionales. Estamos con una nueva serie que se llama Adviento y pues antes de iniciar con nuestro devocional de hoy vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder escudriñar, cavar tus escrituras, Señor. Sabemos que son insondables, Padre amado. Hoy te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, cada día de tu palabra, Señor. Es el manual que tú has dejado para que nuestra vida sea edificada. Y hoy, Padre Santo, estamos pidiendo que cada palabra que sale de este libro, Señor, llega a nuestro corazón, Señor. Saltan para vida eterna, Señor. Y aquí estamos, Padre, para que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor. Necesitamos que nuestras palabras sean sazonadas con sal para hablar, Señor, amado Rey, al corazón de cada oyente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nuestro tema del día de hoy es cumpliendo la ley. Y nuestro texto base está en Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo del 1 al 22. Pero nos vamos a enfocar más del versículo 1 al 3. Dice, y llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprenderlos, guardarlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, este contexto, este pasaje me está hablando de que el pueblo de Israel, el pueblo de los padres, ya había tenido su oportunidad y ellos perecieron. Dicen que por la murmuración, por la idolatría, por la rebeldía y muchas actitudes más, no entraron a la tierra prometida. Entonces la nueva generación está entre la antesala para entrar a la tierra prometida. Y resulta que Moisés les estaba dando unas instrucciones para que ellos pudieran abrazar aquella promesa, abrazar ese pacto, ¿sí? Para recibir las bendiciones de Dios. En Números 14, del 2 al 3, podemos ver esta verdad. Dice en Números 14, versículo 2 al 3, dice, y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí estaba la obstinación de ellos para seguir causando murmuración, causando desánimo al pueblo y aún queriendo volver a Egipto. O sea, su corazón estaba en Egipto, que representa la esclavitud. Aquí podemos ver a Moisés, el libertador de esa nueva generación. Y podemos ver también en el 30 al 33 la promesa que se le daba a esta nueva generación. Y dice, vosotros a la verdad, ese está en Números 14 del 30 al 33, donde dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí podemos verificar esta verdad, ¿sí? Muy dura, por cierto. Pero aquí podemos ver esa generación que murió en el desierto, ¿sí? Por un corazón obstinado, rebelde, con la idolatría,
Y también podemos ver una nueva generación que heredaría la tierra por la fe, ¿sí? Entonces aquí podemos ver marcadas estas verdades, ¿sí? Aquí el enfoque en medio de nuestra historia son esos 10 mandamientos. ¿Y para qué esos 10 mandamientos? Esos 10 mandamientos, esa ley de amor que da el Señor para el hombre, para resguardarnos, para protegernos, ¿sí? Podemos ver a simple vista que los mandamientos no parecían a los ojos como muy difíciles de cumplir, pero usted y yo sabemos que si nos ponemos a leerlo uno por uno, a profundidad y examinando nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que los estamos quebrantando continuamente, ¿sí? Pero aquí había una nueva generación, la cual Moisés, el portavoz de Dios, estaba hablando al pueblo de Israel, a esa nueva generación, para que abrazara ese pacto, abrazara los mandamientos para su vida, para que pudieran tener bendición. Sabemos que a través de la Biblia hay 613 mandamientos, que son la ley universal, la ley civil y la ley agrícola, pero aquí hay una base y son los 10 mandamientos. Los 4 primeros me hablan directamente para con el Señor, de cómo yo debo honrar al Señor, ¿sí? Pero los otros 6 me hablan del hombre con el prójimo. Y aquí el Señor está colocando esta base para el ser humano, pero algo muy importante que me está hablando en la palabra de Dios es la advertencia que hace Moisés a esta nueva generación. Dice: oye Israel, y es que al oír yo tengo que estar atento a la instrucción que el Señor me va a dar. Los únicos beneficiados al cumplir los mandamientos vamos a ser nosotros mismos. Podemos ver que a través de la palabra de Dios en Mateo 22, 37 al 39 me dice que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se cumple la ley y los una base de amor para con nosotros. ¿Se imaginan donde nosotros no tuviéramos mandamientos, no tuviéramos normas, no tuviéramos leyes? Pues definitivamente no habría orden absolutamente de nada. Pero aquí el Señor marca una base para nosotros, para que no nos saltemos la barda. Cuando nosotros tenemos una cerca y nos la saltamos, pues obviamente al otro lado puede haber un precipicio y las consecuencias van a ser fatales. Entonces también tenemos que mirar que el Señor ha enviado los mandamientos para que haya protección alrededor del ser humano, del hombre, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esta verdad, aquí podemos ver cómo es que el Señor comienza en ese amor, que primero todo, tenemos que amarlo a Él con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y podríamos mirarlos y no sé, usted qué dirá, cómo los cumplirá, pero podemos ver que en el cumplimiento de los mandamientos el Señor es tajante de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de la palabra de Dios, y es el cumplimiento de lo que Él está mandando hacer. Si lo bajamos a este tiempo, si lo traemos a este tiempo, podemos ver que los mandamientos, las normas civiles y las leyes no se están cumpliendo. Nuestros jóvenes son muy acelerados, no quieren cumplir normas. En nuestras casas nomás podemos ver que nosotros damos unas órdenes y muchas veces no se cumplen, ¿sí? Hay una lucha continua para que nuestros jóvenes obedezcan las leyes, pero ahí en Éxodo me está marcando esa generación de fe. ¿Y qué tiene que pasar para que esa generación de fe ahorita esté en este tiempo? ¿Sí? Tiene que ver con los padres. Así como en el Antiguo Testamento me dice que en Deuteronomio 5, versículo 9, dice: no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen me están hablando que esa generación de los padres, o sea, las faltas de ellos no tienen por qué repercutir en nosotros, o sea que nuestra generación de ahora no se puede basar en lo que hicimos o en lo que dejamos de hacer, sino en lo que vamos a conseguir de aquí en adelante. Y ahorita nos compete a nosotros, ¿sí? Nosotros como padres, ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos en esa ley verdadera, en esos mandamientos verdaderos, ¿sí? Tendríamos que evaluarnos personalmente como padres para poder así instruir a nuestros hijos. Aquí hay un versículo que me llama mucho la atención en Mateo 5:7. Quiero que vayamos a él. Mateo 5:7. Y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí podemos ver también la instrucción del Señor Jesús a sus discípulos de cómo tenían que ser ejemplo para con las personas que iban llegando, o sea, nuevos convertidos, nuevos creyentes, cómo era el comportamiento, la conducta de ellos para con las demás personas, ¿sí? Así como nuestro Padre Celestial ha sido misericordioso, pues así mismo nosotros tenemos que ser misericordiosos. Entonces, aquí en esta verdad que me habla en Deuteronomio, me dice en el capítulo 5, me vuelve y me habla de esa misericordia, ¿sí? Y me dice en el 5, versículo 10, me dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa misericordia que solamente la tiene el Señor, también quiere que nosotros asimismo seamos ejemplo de esa misericordia. Y misericordia es colocarme en los zapatos de otra persona, en la necesidad de otra persona. Y el Señor vio la necesidad de que nosotros necesitábamos los mandamientos para poder verdaderamente ser resguardados y protegidos. Pero también podemos ver en Mateo 5 al 17, Mateo 5, versículo 48, que me habla de: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Y perfectos, Dios mío, el único perfecto es el Señor. Cuando nos hablan de esa perfección, nos hablan de que esa perfección en el cumplimiento de la ley es el Señor Jesús. Acuérdense del pasaje que está en Mateo 5:17, donde Él nos recuerda que Él no vino a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y esta nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Sabemos que en el contexto nos está hablando de los maestros de la ley que no cumplían, que ponían cargas pesadas a las personas que aún ellos mismos ni cumplían, pero el Señor venía a darle el verdadero cumplimiento. Y precisamente nos los marca desde el capítulo 5, donde nos está hablando de las bienaventuranzas, ¿sí? Donde les está dando una instrucción a los discípulos de cómo tenía que ser su comportamiento para con las personas. Y lamentablemente podemos ver en los escribas y los fariseos que ellos no estaban cumpliendo esta verdad, no estaban cumpliendo la verdad del Señor, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que en el Señor Jesús se cumple la ley, porque Él vive la ley. Él no trasgrede la ley, sino que le viene a dar cumplimiento. Y en ese cumplimiento Él nos dice que tenemos que escuchar y estar atentos, aprenderlos, guardarlos para ponerlos por obra. En 1 Corintios nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí estos hombres tenían el conocimiento de la ley, pero la poca práctica. Y la poca práctica endurece el corazón, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que si nosotros colocamos en práctica la palabra del Señor,
pues obviamente vamos a poder verdaderamente edificar en ese amor del Señor. Pero también podemos ver en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 1 al 9, y quiero que le pongamos atención. Dice: estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis a vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las tratarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí podemos ver que es responsabilidad de nosotros como padres. De pronto, los padres de la antigüedad no lo hicieron con sus hijos. Los que entraron a la tierra prometida fueron sus hijos, pero sus hijos tenían que abrazar el pacto, tenían que abrazar esos mandamientos, tenían que abrazar la palabra para que pudieran recibir de esas bendiciones. Nosotros en este momento tenemos la responsabilidad de hacer lo que dice la palabra de Dios, enseñarle a nuestros hijos, recordarles los 10 mandamientos, recordarles esa base que el Señor dejó, porque es importante que ellos la recuerden para que resguarden su vida, para que protejan su vida, no por nosotros, sino por Dios, porque los ha dejado para que le marquen el camino. Hoy solamente queremos decir que así como Moisés fue el libertador, como Moisés fue el pionero en medio de esta historia, tenemos que dar siempre a reconocer que el Señor es el único que cumple la ley, el único que vive la ley. Para nosotros ser perfectos, para nosotros ser misericordiosos, nosotros tenemos que estar impregnados, tenemos que estar unidos, como nos dice la palabra en el Deuteronomio 6, que tenemos que estar con él. En el 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos que ser uno con Jehová, tenemos que ser uno con el Padre, para que podamos vivir verdaderamente la ley, para que podamos vivir verdaderamente los mandamientos. Ahora en este momento solamente le pido que oremos. El Señor nos está marcando el camino, nos marca el camino, y no es solamente en el tiempo antiguo, ahora también nos marca el camino, y el cumplimiento de la ley nos los da en Mateo 22, versículo 37 al 39. Jehová dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos cumpliendo esa ley? Aquí el Señor nos las está resumiendo en 2, y dice: no es gravoso, no es difícil, es simplemente estar junto al Señor Jesús, en presencia por medio del Espíritu Santo, buscándolo ahí en el secreto, para poder verdaderamente cada día que su palabra sea revelada, y en ese cumplimiento nosotros podamos verdaderamente enseñarle a nuestros hijos para que coloquen por obra cada día la palabra del Señor. Es responsabilidad de los padres.
Señor amado Rey, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por los mandamientos que marcaste, Señor, porque sabemos que hasta el día de hoy, Señor Padre Santo, son los que tenemos, Señor, para resguardar nuestra vida, para resguardar la vida de nuestros hijos, Señor. Hoy permite que cada día, Señor, en esa responsabilidad, en ese legado que tú nos has dejado, Señor, Padre Santo, para poder tener una generación fuerte, una generación de fe, Señor amado Rey. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a enseñarles tu palabra, Señor, y que ellas lo coloquen por obra, Padre, pero permite que cada día, Señor, nosotros tengamos el anhelo de unirnos contigo para cumplir esa perfecta ley, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.